Química. Química, sí. Eh, Química de primero. Y vamos a hablar sobre las sustancias y las mezclas. Bueno, Con usted, química. los viernes de primero, química, álgebra y creo que estamos con química y álgebra solamente miramos. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre sustancias y mezclas, ¿no? En primer lugar, vamos a definir qué son las sustancias y qué son las mezclas. La materia se puede clasificar como sustancia química o como una mezcla, dependiendo de sus componentes. Entonces, el agrupamiento de átomos por enlace covalente forma una molécula. Si nosotros tenemos diferentes átomos que están unidos por un enlace covalente, van a formar una molécula. La reunión de moléculas por fuerzas intermoleculares forman una sustancia química y la unión de sustancias sin alteración química se denomina como mezcla. Aquí tenemos un cuadro sinóptico, un mapa mental, donde hablamos sobre la materia. Bueno, tenemos que la materia la podemos clasificar como sustancia química o como mezcla, ¿cierto? Si es una sustancia química, la sustancia química se puede clasificar como simple o como compuesto. Ariana, Samira, bienvenida. Vamos a registrar todas. No, no hay semana uno de. Ah, no, 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 no. ¿Sí estamos bien? Estamos en el mes de septiembre. Listo. Muy buenos días, Ariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno. Entonces, seguimos explicando que la sustancia química la podemos visualizar como simple o como compuesto químico, ¿cierto? ¿Cuándo es simple? Cuando está formada por un elemento que puede ser metal o no metal. ¿Listo? Puede ser un elemento o un compuesto. Y compuesto, pues que nosotros ya sabemos que son las moléculas, ¿no? Que se forman de diferentes átomos. Listo. La mezcla puede ser homogénea, que es cuando nosotros no alcanzamos a visualizar diferencias en un contenido. Por ejemplo, cuando nosotros mezclamos el agua con sal, la diluimos, el agua queda totalmente de la misma transparencia. O los ejemplos de mezcla pueden ser soluciones o coloides. Un coloide puede ser, por ejemplo, la mayonesa. Cuando es heterogénea, si nosotros en un vasito transparente llenamos con una parte de agua y encima llenamos aceite, observamos que el agua y el aceite tienen una división, se alcanza a observar qué es agua y qué es aceite. En ese caso es heterogénea y cada partecita se llama fase. ¿Listo, chicos? Bueno, voy a dejar como de agua y aceite. Listo, entonces vamos aquí. En esa parte de aquí vamos a dejar como que un ejemplo de mezclas. Entonces aquí nosotros vamos a visualizar esta mezcla que tengo aquí. Heterogénea. Listo. Ya la leí, ya me estamos. Entonces, aquí creo que nosotros podemos observar
En el becker que está ahí contenido, tenemos dos fases, ¿no? Es agua y aceite. En el vasito transparente que les hacía el ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros podemos mirar que en este punto, todo lo que hay aquí es agua, ¿cierto? Y en este espacio de aquí hacia acá, miramos el aceite. Cada parte de estas se conoce como fase. En esta imagen podemos observar dos fases, una fase para el agua y otra fase para el aceite. Y también pues vamos a hacer como que un ejemplo de una mezcla homogénea. Entonces para una mezcla homogénea vamos a... La C de casa. Yo le puse la E. Vamos a observar el ejemplo de una salmuera, ¿no? Entonces, en el ejemplo de esta salmuera, a este vaso de agua nosotros le hemos agregado sal y la diluimos y la revolvemos. Después de cierto tiempo, no vamos a observar dónde está la sal y cuál es realmente el agua. Entonces, lo que tenemos aquí es una mezcla homogénea que no tiene fases. ¿Listo, chicos? ¿Queda entendido en ese orden de ideas el caso de las mezclas? Bueno, Anthony, Angeli y Ariana, ¿queda entendido el caso de las mezclas? Era un concurso que queríamos participar. La mezcla es una sustancia. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un stop porque vamos a revisar que realmente hemos comprendido del mensaje que estamos tratando de enseñar. Entonces, vamos a hacer como que un recorderis del tema. Si hay alguna duda, pueden levantar la mano o dicen, Miss, no entiendo esa parte. ¿Listo? Bueno, el tema principal son sustancias y mezclas. ¿Qué es una sustancia y qué es una mezcla? Habíamos definido de la siguiente forma. La materia se puede clasificar como una sustancia química o como una mezcla de sustancias. El agrupamiento de átomos por enlace covalente forma una molécula. Un ejemplo de molécula, por ejemplo. Entonces aquí nosotros vamos a hacer como algunos ejemplos para que nos queden como que más claros estos conceptos. Ejemplos. Ejemplo de elemento. ¿Qué elemento podemos citar como ejemplo? ¿Ya? Angeli, Anthony o Ariana, ¿qué elemento podemos citar como ejemplo? Puede ser el oxígeno, puede ser el hidrógeno, puede ser el potasio, cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Listo? Cuando esos elementos se juntan entre sí, van a formar moléculas. ¿Listo? ¿Algún ejemplo? Pues el más conocido es el agua, que su fórmula es H2O. Entonces podemos encontrar el ejemplo que es el agua, cuya fórmula es el H2O. Esa es una molécula. ¿Listo? Una molécula. ¿Qué otra molécula podemos encontrar? Podemos encontrar una molécula de oxígeno, de ozono, por ejemplo. Recordemos que el ozono son 3 átomos de oxígeno, entonces el ozono también puede ser una molécula. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, tenemos que la materia la podemos encontrar como un elemento
que puede ser el oxígeno, el hidrógeno, el potasio, el zinc, cualquiera de los demás de 130 elementos que conforman la tabla periódica. Moléculas es la unión de dos o más elementos. Listo. Ya miramos que, por ejemplo, puede ser el agua, el ozono, el dióxido de carbono. Aquí podemos decir el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar sobre un agrupamiento de átomos por enlace covalente, que es la molécula. La reunión de moléculas por fuerzas intermoleculares forman una sustancia química y la unión de sustancias sin alteración química es la que se denomina como mezcla. ¿Listo? Bueno, pues una sustancia química, nosotros podemos decir, vamos a mezclar el... vamos a crear una sal. Entonces la sal, recordemos que son productos de, puede ser una sal, un producto de un hidróxido con un hidráxido, con un hidróxido con un hidruro, con un hidrácido, o puede ser un ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio, que es la sal que nosotros tenemos en nuestros hogares. Hasta ahí tenemos un ejemplo de sustancia, ¿no? Bueno, sin adentrarnos tanto en el tema, las sales son mezclas de diferentes moléculas, se suman y generan una reacción y tenemos las sales. Ahora sí, tenemos una sustancia. Una mezcla va a ser entonces a esa agua del vasito le vamos a agregar la sal, una cucharadita de sal y la vamos a revolver con una cucharita. En la acción de revolver ya estamos haciendo una mezcla. ¿Listo? Entonces, este es agua con sal. Agua y sal. Nosotros tenemos el agua ahí, agregamos la sal y revolvemos, tenemos una mezcla. Bueno, aquí vamos a realizar un pequeño mapa conceptual sobre qué tan de lo que forma la materia. Entonces, tenemos que nuestra materia está conformada por, o puede ser sustancia química o puede ser una mezcla. ¿Listo? La sustancia química puede ser simple o puede ser un compuesto químico. Si es simple, puede ser un elemento, y si es un elemento, lo clasificamos como metal o no metal. Un metal como el hierro, un no metal como el carbono. Si es un compuesto químico, pues ya es la unión de varios elementos, que puede ser, por ejemplo, el agua, que es H2O, puede ser un óxido, puede ser un hidróxido, cualquier compuesto, es decir, que tenga más de 2 átomos diferentes. Ahora sí, una mezcla. Una mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Es cuando nosotros ya tenemos esas sustancias a la mano. Por ejemplo, puede ser el agua, puede ser la sal, puede ser el azúcar, puede ser jugo, o podemos hacer jugo y lo podemos considerar también como una mezcla. Bien. Ok. Se denomina homogénea y podemos citar algunos ejemplos como las soluciones o los coloides. ¿Listo? Soluciones, pues tenemos un solvente y un soluto. El soluto, por lo general, puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Y el solvente, sí va a ser en estado acuoso, que por lo general siempre es el agua. Los coloides, por ejemplo, la mayonesa. Y heterogénea, pues cuando presenta más de 2 fases. Aquí nosotros ya habíamos realizado en nuestro ejemplo de mezclas. Heterogénea, cuando se presentan más de 2 fases, entonces tenemos una fase que le pertenece al agua y otra fase que le pertenece al aceite, que nosotros podemos decir, esto es agua, esto es aceite. Pero es homogénea
cuando se mezcla totalmente y nosotros no podemos identificar ni separar No, tan C de fácilmente el casa, soluto del D de solvente. ta- Entonces, en este caso, pues ya tenemos S. lo que es una mezcla. ¿Listo, chicos? Bueno, hasta aquí. Volvemos a hacer la pregunta. Angeli, Anthony, Ariana, ¿hay alguna duda? No, mis. ¿Seguros? Listo, ¿queda claro lo que es sustancia, lo que es elemento, lo que es compuesto y lo que es mezcla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Algunos datos de interés. Tenemos que la mezcla de ácido acético con agua produce vinagre. Que el latón está compuesto por cobre y zinc. Y que en estado sólido las moléculas de azufre están formadas por 8 átomos. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar con los ejercicios de la práctica. ¿Y qué es lo que ellos nos están queriendo decir? Para la práctica decimos que, ¿cómo se denomina a la mezcla de ácido acético con agua? Entonces aquí nosotros ya tenemos como que la pregunta que nos están encomendando. ¿Cómo se denomina a la mezcla ¿Cómo se denomina a la mezcla de ácido acético con agua? Entonces, que estamos en el libro, en la página 48, esta práctica nosotros la vamos a resolver en nuestro cuaderno. Entonces, ¿cómo se denomina a la mezcla de ácido acético con agua? ¿Qué habíamos dicho sobre el ácido acético, chicos? Aquí tenemos algunos datos de interés. Recordemos que el ácido acético con agua nos produce vinagre, que el latón es un compuesto de cobre y zinc, y que en estado sólido las moléculas de azufre están formadas por 8 átomos. Entonces, Anthony, Angeli y Ariana, ¿qué decimos o cómo se denomina a la mezcla de ácido acético con agua? Angeli, Anthony, Ariana. Es verdad. Angeli, ¿sí me escuchan, chicos? Forma. Sí, me escucho. Ok, perfecto. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se llama la mezcla o cuando nosotros revolvemos ácido acético con agua? No. Vamos. Yo también. Es ¿Cómo conocido, se llaman cuando lo juntamos? ajá, Los dos. como vinagre. ¿Listo? El vinagre. Sí, así es. El vinagre es lo que nosotros conocemos a la mezcla de ácido acético con agua. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta nos dice así. ¿Cuál de los siguientes son soluciones? Entonces, en nuestra página 48 nos dice,
¿Cuáles de las siguientes son soluciones? Respuesta. Tenemos salmuera, tenemos vinagre y tenemos formol. ¿Cuáles serán soluciones? Recordemos que las soluciones son mezclas homogéneas. ¿Listo? Pregunto, ¿el vinagre es una mezcla homogénea? Sí, es una mezcla homogénea No, porque se ha no sé. mezclado ácido acético con agua, ¿cierto? Y no tiene más de 2 fases. Entonces, podemos decir que el vinagre es una solución. ¿Listo? La salmuera. La salmuera también es una solución porque mezclamos la sal con el agua. El formol no es solución. ¿Listo, queridos estudiantes? Gracias, Anthony, por contestar. Bueno, ¿cuáles son los componentes del latón? ¿Cuáles son los componentes del latón? El laboratorio. Pero no por ahí, sino por abajo. Vení, cuídame, vení, cuídame. Vení, cuídame. Es de cobre y zinc Muy bien. El cobre y el y zinc. el zinc. Perfecto. Muy bien. Muy buena respuesta. ¿Listo? Vamos a seguir con la cuarta pregunta. Estas preguntitas de la práctica, recuerden que al igual que el concepto de mezclas y sustancias, el concepto de los ejemplos que estamos nombrando aquí, el concepto, este cuadro sinóptico y estos Eso vamos a ejemplos. copiar en el cuaderno mismo. Sí, claro que sí. La idea es que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno. Entre más bonito, pues mucho mejor. Esos datos de interés también los pueden tener presentes y también lo de la práctica. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 4. Esta es como más de revisarla. El ácido sulfúrico está formado por hidrógeno, oxígeno y azufre. ¿Listo? Aquí nos preguntan ¿cuál es el soluto en una solución de ácido sulfúrico? Bueno, nosotros sabemos que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. En ese caso ella sería el solvente, ¿no? Para que se represente una mezcla, tiene que haber un soluto con un solvente. Si ya tenemos que hidrógeno y oxígeno forman agua, la única opción para que sea soluto es el azufre. El soluto es el azufre. ¿Listo, chicos? Bueno, ese era como más de consultica. Y vamos con la Cuarta pregunta. Ok, esta era la cuarta. Vamos con la quinta pregunta. Gracias por la corrección. Es Listo. la quinta. Tiene toda la razón. ¿Cuántas fases posee una solución de cloruro de sodio? ¿De cuál? Bueno, chicos, y mi pregunta, ¿qué es el cloruro de sodio? ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Cuánto? Ven, mira. Yo les voy a mostrar una fotico del cloruro de sodio. ¿Listo?
Le voy a mostrar una fotito del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es lo que La nosotros... sal, Miss. Ajá, muy bien. Es lo que nosotros conocemos comúnmente en nuestros hogares. Es algo que le echamos a nuestros La alimentos. sal de la vaca. Y es Ya sé. la sal de casa. Eso es nuestro cloruro de sodio. ¿Listo? Si nosotros Bien. esta sal la mezclamos con agua y la revolvemos, ¿cuántas fases podemos observar? Agua con sal, eso, no sé. ¿Mm? ¿Cuántas fases podemos observar en el agua con sal al revolverla? ¿Cuántas fases tiene? Mm, ¿O cuántas Dos partes fases. diferentes podemos mirar en una salmuera? no. No hay partes diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Mm, Porque ella se integra con el agua y se disuelve, ¿cierto? Se integra con el agua y no podemos observarla fácilmente. Entonces, la respuesta será, ¿cuántas fases podemos observar? Sí, Ela. Solo una Sí, fase. ganamos. Métase, métase. ¿Listo? Una parte sería 4 partes. ¿Por qué 4 fases? Solo Solo es una fase. ¿Y agua cuánto tiene? ¿Por qué? Porque no tenemos cómo dividirla, chicos. Entonces, recordemos que las fases, vamos a mostrar aquí en nuestra imagen. Aquí creo que está. Listo. Las fases son las diferencias que podemos observar en la mezcla, ¿cierto? Aquí miramos que hay una parte que es agua, es solo una fase, y aquí miramos la otra fase que es aceite. Entonces, estas partecitas son las fases. Aquí tenemos dos, fase 1 agua y fase 2 aceite. Pero cuando mezclamos la sal con agua, obtenemos ¿cuántas fases, chicos? Angeli, Anthony, Ariana. Sí, Miss. ¿Cuántas fases obtenemos cuando mezclamos la sal con el agua? El seco del agua. Ujú. ¿Una ¿Cuántas fase? fases? Una Una fase, fase. muy bien. Sí, es una fase. Porque no notamos diferencias. Aquí cuando mezclamos el agua con el aceite hay dos fases, ¿cierto? Pero aquí solamente hay una. Sí. Ujú. Listo, chicos. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una solución de cloruro de sodio, ¿cuántas fases va a tener? No. Muy bien, una fase. Listo. Estamos con tiempo corto, o sea, en 10 minutos se termina la sesión por Zoom. No hay problema, se cierra y yo vuelvo a enviar el link para que ingresemos nuevamente. ¿Vale, chicos? Ya, ok. Bueno, y ya tenemos como que las respuestas para nuestro cuaderno. Entonces, aquí ya tenemos el caso que dice, ¿cuántas fases posee una solución de cloruro de sodio? Pues la respuesta es solo una. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. Ok, bueno, vamos a seguir con los problemas propuestos. Listo, chicos. Bueno, los problemas propuestos nos dicen así. La primera dice, ¿cuántas fases presenta una salmuera? ¿Cuántas fases presenta la salmuera? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántas fases presenta la salmuera? David Franco, bienvenido. Buenos días. ¿Cuántas fases presenta la? Alfred Josué, bienvenido también. ¿Listo? ¿Cuántas fases presenta la salmuera? Recordemos que la salmuera es una mezcla de agua y sal. ¿Cuántas fases presenta la mezcla de agua y sal? Dos. Una fase. Ah, no.
Una fase, muy bien, entonces vamos a dar respuesta. Ahí te va a decir. Una sola fase. Perfecto, chicos. Bueno, vamos a ir con la segunda pregunta. Que nos dice así. Completar la siguiente frase. Entonces, vamos a... Una sola fase. ¡Wow! Listo. Bueno, completar. ¿Los compuestos químicos poseen dos o más? ¿Cuál será la palabra que estamos buscando? Los compuestos químicos poseen dos o más. Sustancias químicas. Casi, pero no. Así era. ¿Qué conceptos tenemos relacionados? Primero está la materia, ¿cierto? Luego tenemos los compuestos y también las mezclas, ¿no? Los compuestos se pueden dividir entre compuestos químicos o, perdón, las sustancias se pueden dividir entre compuestos químicos o elementos, ¿cierto? Elementos químicos, ¿no? Listo, muy bien, queridos estudiantes. Entonces, la respuesta aquí la vamos a escribir en mayúscula. Elementos. Entonces, los compuestos químicos poseen dos o más elementos químicos. Ejemplos de compuestos. Alfred, un ejemplo de un compuesto químico. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Buenos días. Profesora, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, No se claro la puedo que sí. escuchar bien, perdón. Ok, gracias por la recomendación. Un ejemplo de un compuesto químico. Un compuesto que es de químicos. Un ejemplo. Bueno, voy a comenzar con un ejemplo. El más común de todos es el agua, que tiene hidrógeno y oxígeno, H2O. Otro ejemplo, Angeli. ¿Carbón? ¿Cómo? El sal, La sal. El carbón. el aceite. El carbón. También, el aceite también puede ser. Otro compuesto que nosotros podemos Por eso, encontrar. ya la misa, el agua, ya. Sí, Ariana, Alfred, el aceite, Angeli, Anthony, David, ¿qué otros ejemplos podemos encontrar? La idea es que participemos todos, chicos. Anthony, David Franco. ¿Qué mis? La 3, la 4, no, la 4. No. La 3. ¿Cuáles ejemplos de Y también puede ser el dióxido de carbono. Sí, puede ser el dióxido de carbono. Ese es un compuesto químico. ¿Qué otro ejemplo puede ser, David? ¿Sí, mis? Un ejemplo de compuesto químico. Ok, bueno. Entonces ya quedamos. Dióxido de carbono, el agua, el aceite, el carbón. ¿Vale, chicos? Ok, vamos a seguir entonces con la tercera pregunta de nuestro problema propuesto, ¿vale? Y nos pide aquí relacionar conceptos. Estamos trabajando con la versión del libro en la página número 27. ¿Listo? Entonces, relacionar conceptos. Relacionar conceptos. Tenemos que, en primer lugar, está el azufre. El azufre. Azufre. ¿Qué puede ser el azufre, chicos?
Puede ser una mezcla, puede ser un compuesto o puede ser una sustancia simple. ¿Un compuesto? Casi, pero es un elemento. Si es un elemento lo podemos llamar una mezcla, no. Compuesto tiene que tener más de 2 elementos. Entonces el azufre viene siendo una Parece que ese rojo sustancia. se Sustancia simple. Muy bien, una sustancia simple. Listo, vamos con el segundo caso. Este es el punto número 3. Ya la abandonó. Nos habla sobre el amalgama. ¿Listo? ¿Qué viene siendo la amalgama? Ya puede ser una mezcla o puede ser un compuesto. La amalgama es una mezcla. ¿Listo? ¡Ah! Me mataron. Y el dióxido de carbono, el CO2, es un compuesto. Muy bien. Ujú. Bueno, vamos a continuar con el cuarto punto de los ¿Aló? problemas. ¿Qué pasa con el agua con aceite? El agua con aceite es una mezcla, Le está cayendo pero es señal. heterogénea. ¿Listo? Porque tiene dos fases. Uno puede mirar qué parte es agua y qué parte aceite. Es muy diferente al agua con sal porque al revolverla nosotros no podemos identificar fácilmente la sal por medio de nuestra vista. Si nosotros ya llegamos y probamos y decimos, ah, no, si tiene sal, es agua con sal. Pero visualmente nosotros no podemos identificar el agua de la sal. Por eso es una mezcla homogénea. El agua con el aceite nosotros podemos identificar solo con ver dónde está el agua y dónde está el aceite. Por eso es una mezcla heterogénea. Ok, muchas gracias. Muy buena pregunta. Continuamos, por favor, con el ejercicio número 4. ¿Y ese orden no vale? Bueno, vamos a clasificar algunos elementos como simples o compuestos. ¿Listo? ¿Estás ahí, Dora? Bueno, el primero nos dice así. Cobre. ¿Final del juego?